La risa es disolvente universal de las preocupaciones. La risa refuerza el sistema inmunológico, aumenta el número de linfocitos y ciertas inmunoglobulinas. La risa y el humor no solo tienen efectos beneficiosos sobre nuestro estado de ánimo, tienen estrecha relación con la fisiología y con las manifestaciones musculares, respiratorias, nerviosas y psicológicas. Hola, bienvenidos nuevamente a este canal. Si no me conocen, me presento. Yo soy Carla Verónica, soy psicóloga, paciente con artritis reumatoide y estoy interesada en la salud integral. En otro video ya les comenté a mayor profundidad los beneficios de la risa y en particular de la risoterapia. En la esquina les voy a dejar el link de ese video en el que hablo de la risoterapia. En este momento les voy a compartir 7 K-dramas que son muy divertidos, que van a favorecer la generación de oxitocinas y van a elevar nuestro sistema inmunológico al hacer brotar unas carcajadas. Estas sugerencias que les comparto para mí son muy divertidas, espero que para ustedes también lo sean. El orden en el que se los voy a compartir no es orden de importancia ni tampoco que sean más chistosos unos que otros. Con el que voy a comenzar es Personal Test. Es uno de mis K-dramas favoritos y al que le tengo más cariño, porque es el primero que vi. Este K-drama se trata de un joven arquitecto que está participando en un concurso de arquitectura para una empresa muy importante de Corea, por lo que hará todo para ganar esta competencia. Para lograr su objetivo, decide mudarse a casa de uno de los arquitectos más importantes de Corea del Sur y decide ser el roomie de su hija. Para que ella le permita entrar a la casa, finge ser homosexual, debido a que si se presenta como hombre, ella no se sentirá segura y no le permitirá la entrada. Es un drama muy divertido. Pasan muchas peripecias al estar fingiendo que es homosexual. Y dentro de este camino, él también le enseña a valorarse, a respetarse y a sentirse digna y merecedora de amor. Este K-drama es muy divertido y nos deja unas grandes enseñanzas. El siguiente K-drama del que les quiero hablar, siguiente recomendación es Tú eres hermosa o Eres mi estrella. Se le conoce por esos dos nombres. Este K-drama está a cargo de una monjita muy tímida e inocente, pero se hace pasar por un chico para apoyar en su sueño a su hermano gemelo, que sufre un accidente y debido a esto no puede presentarse a la audición de la banda de rock a la que quiere pertenecer, por lo cual ella se hará pasar por su hermano y vivirá en una casa con 3 apuestos chicos. Debido a su inocencia y su timidez, será muy difícil ocultar que no es un chico. Veamos en qué enredo se ve envuelta esta monjita con tal de cubrir a su hermano. Otro K-drama que les quiero recomendar es Ella era hermosa. Está basada en una chica desalineada que entra a trabajar a una revista de modas accidentalmente, y cuando entra a esta revista se encuentra con un viejo amigo de la infancia que en aquel entonces era gordito, tímido y temeroso, y ella era la chica más bonita y popular del colegio. Se hacen grandes amigos, pero se tienen que separar y él está tremendamente enamorado de ella. En esta revista se vuelve a encontrar con él y ahora él es guapo, alto, talentoso y su jefe, por lo que ella tratará de ocultar su identidad a toda costa para que él no descubra que ella es su amiga de la infancia. Dentro de esta trama hay un chico secundario que es muy atractivo y muy divertido, el cual le hará muchas travesuras y bromas a la protagonista. ¿Cuánto tiempo podrá ella ocultar su verdadera identidad? ¿Podrá la apariencia cambiar los sentimientos de una persona? Otro K-drama que les quiero recomendar es Mujer Fuerte Double Song. Esta historia está basada en una chica pequeñita en la cual en su familia materna todas las mujeres tienen una fuerza extraordinaria. Ella ha tratado de mantener su fuerza oculta para que nadie se dé cuenta, pero en su ciudad aparece un secuestrador de mujeres, lo cual hará reflexionar
si seguir ocultando sus poderes o hacer frente a este delincuente. Este atributo le permite enredarse en un triángulo amoroso con su mejor amigo de la secundaria y su jefe. Es una historia muy divertida, además que nos brinda un gran mensaje sobre el valor de la mujer y la equidad de género. Otro K-drama que les quiero recomendar es La leyenda del mar azul. Esta historia fluye en dos épocas, en la época Joseon y en la época actual. Un guerrero del reino Joseon salva a una hermosa sirena de unos delincuentes de perlas. Este guerrero se vale de estrategias para salvarla y regresarla al mar, saber que entre ellos existe un pasado que él no recuerda. En la época actual, el protagonista es un secuestrador muy famoso que es buscado debido a que ha estafado a grandes personajes de la ciudad. Por causas del destino se encuentra con ella y en su camino por huir se vuelve a encontrar con esta pequeña sirena que lo ha estado buscando. La trama es muy divertida debido a que la sirena es como si fuera una niña, es muy inocente, ocurrente, no conoce cómo funciona la vida humana y en su proceso de aprendizaje se crean situaciones muy divertidas. Otro K-drama que les quiero recomendar es Oh My Venus. Es una chica con sobrepeso que añora rebajar algunas libras para recuperar su cuerpo escultural que tenía en la época de preparatoria. Accidentalmente conoce a un entrenador profesional que se dedica a trabajar con estrellas de Hollywood. Al conocerse, ella comienza un camino de ejercicio y buena alimentación, el cual no es tan fácil porque ella no está acostumbrada. Y dentro de este camino, a pesar de que no se caen bien y no tienen una buena relación, empiezan a enamorarse. Es una historia muy divertida con un mensaje hermoso y motivante que te ayuda a aprender que lo más valioso de las personas no es una figura delgada por estética, sino por salud. Una frase memorable para mí de este K-drama es: eres sexy cuando eres saludable. Estoy segura que se van a divertir enormemente. Otro K-drama que les quiero recomendar es El rey de la escuela secundaria. Este K-drama trata de un estudiante de secundaria que tiene que suplantar a su hermano, que se va a convertir en director de una empresa muy importante de Corea, dado que son muy parecidos físicamente, aunque se llevan 10 años de edad. Por cosas del destino, conoce a una chica que la llama la Oni de las palomitas de maíz, siendo esta su secretaria. Es una chica despistada y poco valorada en su trabajo, a pesar de ser la persona más trabajadora de la empresa, por lo que él se da cuenta y se interesa en ella para apoyarla y hacerla crecer en su puesto de trabajo. Muy divertida porque es un joven que tiene que hacer las funciones de un hombre de 28 a 30 años, siendo él un joven adolescente aún. Es muy divertida las peripecias que pasan dentro de la empresa. También nos deja un gran mensaje que cuando tus sueños se truncan o se frustran por alguna situación externa a ti y no puedes cumplir ese sueño, siempre habrá otras posibilidades para crear nuevos sueños.